Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, nuestros amigos y hermanos que están aquí en la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. El día de hoy nos convoca a adorar al Señor. Exaltamos a Dios ya en un tiempo de alabanza, de adoración bien poderoso. El que lo disfrutó, yo quedé hasta disfónico. Grité como un loco. Yo soy de los evangélicos que salta, que brinca, que grita. Me encanta, así me digan emocional. ¿Usted cree que a mí me importa? Y ahora vamos a escuchar la gloriosa palabra de Dios. Ahora Dios nos va a hablar a nosotros, nos va a dar el consejo de su palabra. ¿Listo? Entonces vamos a leer todos juntos la Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 16. En pantalla, tanto los que nos están viendo por nuestra red social Facebook y la plataforma YouTube. También queremos decirle que ahí no sé dónde, la partecita derecha, no sé qué, comparta, dele compartir. Dice, por tanto, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien, vamos a hacer una recapitulación de los 5 puntos que hemos trabajado de cómo debe vivir un salvo, la persona que es salva. Estudiando esta epístola, pues nos hemos dado cuenta de una riqueza impresionante que hay ahí. Hemos visto cómo Dios nos dice a nosotros que somos fieles, santos, justos. Nos dice que Él nos dio su amplia y grande misericordia, que gracias a la misericordia de Dios nosotros hoy somos rocas vivas, ¿cierto? Entonces, Él nos ha mostrado a nosotros a través de la palabra que Él es la roca de nuestra salvación. En esta epístola hay un término que a mí me gusta mucho, como a nosotros dijo el boyaco, a nosotros nos gusta trabajar la construcción. Nosotros trabajamos con obras civiles, con algunos hermanos de acá de la iglesia. Tenemos conocimiento de construcción. Para el panadero, Cristo es el pan de vida, ¿cierto que sí? Para el arquitecto, Cristo es la piedra angular, la base, el sustento. Para el pescador, Cristo es el que nos hace pescadores ¿de qué? De hombres, ¿sí o no? Entonces, en esta epístola hay una riqueza impresionante para usted y para mí. Hoy Dios quiere darnos el consejo de su palabra con píldoras, tips, principios para que usted y yo podamos vivir en esta tierra quieta, tranquila y reposadamente, aparte de orar por nuestros gobernantes, así no los queramos ni 5. La Biblia dice que oremos por ellos para que nosotros vivamos como quieta, tranquila y sosegadamente, ¿cierto? Bueno, entonces muy bien, vamos entonces a la Biblia. El apóstol Pedro está escribiendo a todos los expatriados. Él dice en el primer capítulo, en el verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina. Ojo como les dice Dios a ustedes. Elegidos según la presciencia de Dios. De Dios Padre, sí. Presciencia. ¿Nunca habías escuchado esa palabra, querido hermano, amigo? Yo hoy quiero decirte qué significa la palabra presciencia. Presciencia. Por favor, vamos, ¿quiénes tienen Biblia aquí en esta noche? Entonces, por favor, lea el capítulo 1, verso 2. En la versión, yo estoy trabajando la Reina Valera del 60. ¿Alguien que la lea? Presciencia, no presencia. Presciencia. Pre, de antes, y ciencia, Sofía en griego, conocimiento. El conocimiento que Dios tenía ¿desde dónde?
desde antes de fundar el mundo y hacer todas las cosas. Desde antes, Dios, como le había dicho a usted, que usted era un qué. Eso, usted era un elegido. Usted era un elegido. Para usted que cree que no tiene ningún tipo de valor. Para usted que aún estando en la iglesia todavía tiene problemas en aceptación del prójimo y en aceptación propia, déjeme decirle que Dios le está diciendo a usted que usted es un elegido. ¿Por qué muchas veces las iglesias cristianas no crecemos en número que deberíamos crecer? No es un vicio de los pastores. Dios sabe que yo no sueño con tener una iglesia multitudinaria porque uno no la puede pastorear. Pero la iglesia es un organismo vivo y como organismo vivo tiene que crecer. ¿Usted sabe por qué a veces las iglesias cristianas no crecen? Porque en las iglesias cristianas hay muchos mendigos que están dentro de la iglesia extendiendo la mano buscando aceptación, buscando valoración, buscando amor, pero la buscan en la misma gente. Y entonces al buscarle la misma gente, ¿contra qué se van a encontrar? Contra otra persona que está en la misma condición, necesitado, que está frustrado, que está en la misma condición. Entonces por eso las iglesias a veces no crecen, porque los mismos santos no han entendido que son qué de Dios. Esto es una cosa hermosa. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, esta epístola va para todos aquellos que están en ¿dónde? En todas partes. Estos puntos, estas ciudades que habló el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1, verso 1, es lo que hoy en día se conoce como la Turquía actual. Todo lo que está al margen del mar Mediterráneo, en la Turquía actual, son estas etnias, estos países, estas ciudades. Hoy en día el Señor quiere que usted entienda lo primero. Mire, yo quedo satisfecho con que usted salga de este lugar diciendo, soy un elegido de Dios. Y como elegido, tengo que vivir. Y Dios establece unos principios para que usted como elegido no viva como vive el resto de personas en el mundo. Vamos a mirar algunos aspectos. ¿Cómo viven las personas actualmente en el mundo? Según tres aspectos. Según la corriente filosófica, según la corriente religiosa y según las corrientes políticas o sociales. ¿Cómo vive la gente actualmente? Si usted se pone a mirar una radiografía de la gente actualmente, la gente vive en angustia, en depresión, en ansiedad, endeudados, afligidos, buscando novio. Hoy me di cuenta de un tipo, estaba hablando yo con un tipo que lo estaba evangelizando aquí al frente, en tu panadería. Y entonces hablando que él era, hablando, no sé por qué resultó hablando del homosexualismo. Y entonces él dijo que él era un heterosexual. Y yo lo vi así como pateando con la derecha. Le dije, pero usted es un heterosexual flexible, ¿sí o no? Hoy en día todo el mundo está buscando lo que sea en donde sea, para tratar de llenar vacíos, ¿sí o no? Pero Dios quiere que usted hoy viva como un elegido. Y entonces Él nos da unos principios que ya los hemos mirado acá. 5 principios de cómo debe vivir una persona que fue elegida por Dios y fue salva por Dios a través de la persona de Jesucristo. El primero, ustedes lo recuerdan, vamos a hacer un recorderio rápido. El primero es cómo, estar cómo debe estar un elegido, listo, como los Boy Scouts, siempre listo. Capítulo 1, verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo primero que Dios quiere es que usted tenga el pantalón bien puesto, ¿en dónde? Intelectualmente, para que las corrientes filosóficas del mundo y sus tradiciones y lo que se está viviendo actualmente no lo permeen a usted. ¿Cómo tiene que ceñir usted el entendimiento? Con la Biblia. Dice, por tanto, ceñid en los lomos de vuestro entendimiento. Yo no había entendido este pasaje. Mire, nosotros nos graduamos del seminario hace como 20 y pico de años. Y apenas en esta época estoy entendiendo este pasaje. Viendo una película con mi esposa y mi hijo en Netflix. Una película de dibujos animados, donde la película comenzó, si vimos 7 minutos de la película fue mucho. Porque resulta que la película empezó con una familia X.
y la pareja tuvo un hijo. Y entonces el hijo salió a encontrarse con los amigos. Y vienen los amigos en un carro y tan a saludarlo, hey amigo, vamos, ¿qué tal, amigo? Cuando detrás de ellos salió un muchacho que estaba escondido. Y ahí mismo el otro regó el plumero. ¡Uf! Ay, ay, ¿por qué te estabas escondiendo, guasabro? Entendimos que si nosotros como familia, no, Wesneslao, entendimos que si nosotros como familia no tenemos el entendimiento ceñido a lo que es real, no vamos a poder entender la corriente filosófica que se está inyectando en nuestros hijos. Usted como creyente, mire, no es porque usted ya tenga hijos grandes, ay, gracias a Dios ya me salvé, tiene nietos. Nadie es exento de nada. Nadie es exento de nada. Mira, la Biblia establece un principio genético, un principio biológico. No estoy dando una cátedra en contra del homosexualismo, sino que estoy haciendo una apología de lo que debe ser la inflexión de nuestra familia. Nuestra familia debe ser como inflexible ante lo que se está presentando actualmente. Actualmente yo he visto hombres ya viejos, más viejos que yo, más barbados que yo, canosos, y rumbándole la transmisión después de viejos. Porque el mundo está permeando de una manera brutal a la gente. Hay demonios que están influenciando a la gente. Entonces la Biblia dice, usted que es salvo, tiene que ceñirse el lomo del entendimiento para que pueda mirar lo que realmente está pasando y poder estar como siempre listo. Habíamos hablado que ceñir los lomos es la figura de un corredor listo para salir o de un soldado listo para pelear. ¿Está conmigo? ¿Tú ibas a decir algo, Reina? A lo bueno malo y a lo malo bueno. Bueno, no, coloqué el ejemplo del homosexualismo porque nos está pasando. Pero algo tan sencillo como esto, cómo hay gente que cree aún en pleno siglo XXI y todavía hay gente que cree que un alienígena masturbón pasó y se masturbó aquí pasando la tierra y eyaculó y ahí salimos, ¡chas! Salimos nosotros. Hay gente que cree eso. En estos días un árabe, por YouTube lo vi, un árabe que dijo que los aviones están quietos, que la que gira es la tierra. Y el tipo parse planteando eso con toda la seguridad de la vida. Según él, que la tierra va girando, entonces el avión se para en contra de la tierra y se levanta. Y la tierra gira y entonces el avión cae donde tiene que... Por eso. Y hay gente que le cree esas estupideces a la gente. Si la gente no tiene los... Estamos hablando de cosas sencillas. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Hay gente que cree cosas. Hay gente que cree... Esa otra que... Tú me amas, yo te amo, nos amamos, todo ese tema. ¿Listo? Segundo, ¿cómo debe ser o cómo debe vivir un salvo? ¿Cómo debe vivir un salvo? Segundo, sed sobrio. Debe tener ¿qué? La sobriedad, según la Biblia, es tener ¿qué? Autocontrol. En griego la palabra es nefo. Autocontrol. Y es la figura que usa el griego es una cosa, no quiero llamarlo un cordón, un hilo. Ay, yo siempre que vengo a Colombia me pasa eso con el español. Llego a Colombia y el español se me troca, me toca pensar en español. Un hilo, un hilo tensado. Un hilo tensado. Entonces, cuando el hilo está tensado, quiere decir que yo tengo temple. No se rompe fácil, ni es maleable. Tener autocontrol. El que tiene los lomos ceñidos del entendimiento con la palabra de Dios, su vida, ¿cómo va a ser? Una vida controlada. No es una vida de excesos. Si me pongo a contarles testimonios de cuando yo era adolescente, una vez me puse a trabarme con unos amigos. Bueno, después les cuento esto. Porque yo no tenía control de mi vida. Entonces me invitaban, ¿y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Yo con tal de estar con mis amigos me trababa y a mí no me gustaba eso. Mire, yo duré tratando de enviciarme 4 años. Y fumaba marihuana por la mañana, por la tarde y por la noche, tratando de enviciarme y no fui capaz.
Bueno, muy bien. Autocontrol, el que es salvo, ¿cómo tiene que vivir? Controlado. Ahora, ¿qué le va a dar a un salvo la capacidad de tener templanza, de tener control de sus emociones, de tener control de sus pensamientos? ¿Qué le va a dar a ese salvo la capacidad de dominar su ser? ¿Qué le va a dar la capacidad? ¿Qué? La esperanza. Dice que es el tercer aspecto. La esperanza, según sea la motivación, según sea la proyección que usted tenga, eso le va a dar a usted fuerza para usted poder, ¿qué? Esperar. Si usted está esperando en que va a venir un ovni, pues entonces va a esperar el ovni y todo lo que viva y todo lo que haga va a ir en pro de esperar a su ovni. ¿Cierto? Si usted está esperando un esposo o una esposa, se va a concentrar es en eso. Las mujeres, yo conozco mujeres que les hablan de que, ay, voy a llevar un amigo y tal. Ay, papá, ese día se ponen el conjunto brasieres y cucos, porque una nunca sabe. ¿Cierto? Están en pro de eso. Pero usted y yo, que tenemos nuestros ojos puestos en Jesucristo, puestos nuestros ojos en la salvación, en la eternidad, entonces, ¿qué estamos esperando? Dice en el mismo verso 1 que nosotros estamos esperando por completo ¿en quién? En la gracia de Jesucristo, cuando Él sea ¿qué? Manifestado. La palabra manifestar es destapado, mostrado, apocaliptus en griego. Se quita el velo y nosotros vamos a poder ver a Jesucristo. Ojo con esto, que esto es bien importante. Un salvo, una persona que sea salva, que experimente la salvación en Jesucristo, debe por lo menos una vez en su vida haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro personal con Jesucristo, no abras los ojos así, mamita. Un encuentro con Jesucristo personal con Él, no es que va a venir el Señor con sus hermosos ojos azules, europeo, su melena europea, su barba europea, y va a traspasar la puerta y te va a decir, aquí, hijo mío, aquí estoy. Un encuentro con Jesucristo se puede dar a veces de la manera más sencilla, simplemente cuando usted escucha en el interior, en su interior, la voz de Dios que le está diciendo algo. Ejemplo, cuando usted va a ofrendar, va a diezmar, y usted siente esa vocecita que le dice que va, se va a quedar sin pasajes. Esa es una vocecita satánica, la vocecita de su carne. Pero si usted escucha esa vocecita que le dice, hombre, ¿para qué se va a pegar de 10,000 pesos? De la bendición para que usted vea cómo va a empezar a vivir por fe. Esa es la voz de Dios. Y nosotros somos especialistas en el la jeta. Reprendo las emociones. Mire, a veces Dios le habla a uno dando una ofrenda. A mí me habló Dios hace como 20 y pico de años dando una ofrenda. Dios me habló al corazón. Yo sentí la voz de Dios que me dijo, dele 6,000 pesos a esa hermana. Te estoy hablando de hace 24 años, 6,000 pesos era buena cantidad de plata. Dele 6,000 pesos a esa hermana. Yo empecé a reprender las emociones. Eso no es de Dios, eso es mi carne. Y experimenté cómo Dios me insistió para bendecirme a mí. Yo fui y le dije a la hermana, hermana, vea, contra mi voluntad, tome. ¿Para qué le vas? Hermana, contra mi voluntad, tome. Esa hermana me daba picos. Ay, pastor. Ay, yo tan linda la hermana, como me bendice bendecirla. Ese día tuve un encuentro con la voz de Dios. Saliendo de la iglesia, pasa un señor en un carro y me dice, pastor, lo necesitaba desde hacía días, lo estaba buscando. Quiero darle esta ofrenda. Te estoy hablando de eso fue hace 20 y pico de años. Hermana, tranquila, sin tirar las cosas. Ya voy a terminar. Ay, Dios mío, calmada. Pasa este hermano y me dice, pastor, lo estaba buscando desde hacía días. Me dio 30,000 pesos. Yo sentí eso.
Yo ahí mismo dije, Dios mío, donde yo hubiera tenido una mejor actitud, seguro hubieran sido 100.000. Ese día aprendí en tener un encuentro con... Y póngale pues cuidado, lo hermoso fue que esa noche me fui para la casa y me dieron las 2 de la mañana pidiéndole perdón a Dios y rogándole misericordia para que yo siguiera sintiendo el fuego de Dios en mi vida. El cristiano que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo tolera al hermano, como dicen Colosenses, soporta al hermano. El cristiano que ha tenido un encuentro, que se le ha destapado la gracia, que ha vivido un apocaliptus de gracia, que se le ha quitado el velo, que ha tenido una relación viva, dinámica, biológica, como lo repetimos mucho en este lugar, con Jesucristo, ve a su hermano y ve a Cristo en su hermano. ¿Eso es fácil? ¿Quién dijo? Eso no es fácil. Pero resulta que hay que buscar el nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro Salvador, para que a través de esa revelación yo pueda ver a mi hermano como lo ve Dios. Que mi hermano me pueda ver a mí, como Cristo me ve a mí, como el Padre me ve a mí. Un cristiano, ¿cómo tiene que estar? Siempre esperanzado. Siempre esperanzado. Para poder tener una esperanza, ¿a quién hay que mirar? A Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Están aburridos? Si están aburridos me dicen. Igual ya diezmaron, ya nos podemos ir. Cuarto principio. ¿Cómo debe vivir un salvo? Dice, verso 14 de Primera de Pedro, capítulo 1. Después de la manifestación de la esperanza, ¿cómo debe vivir? Dice, como hijos obedientes. Cronológica, me encanta lo que tú dijiste, obediente. Antes de ser obedientes, ¿qué hay que ser? ¿Cuántos de los que están aquí ya tenemos más de... Bueno, Natacha es la única que tiene 19 años, pero ya tiene hija. Después de los 20 años uno empieza a tener otra concepción de la obediencia. ¿Cuántos de los que están aquí, que ya pasamos los 20 años, hemos pensado alguna vez en nuestra vida? Mi mamá tenía razón. Bueno, usted no, porque su mamá no lo quería. Pues usted puede decir, mi papá tenía razón. Ah. La hermana Gloria dice que ella empezó a pensar de esa forma cuando tuvo a Miguel Ángel. Cuando uno es papá empieza a conocer el corazón de Dios. Bueno, ojo con esto. Para poder obedecer, ¿qué tengo que ser primero? Habíamos hablado la última vez, repasando esto, que hijo en griego aquí es teknon. Este hijo obediente es teknon de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, fuerza, dunamus, en griego, dinamita, de ser hechos ¿qué? Teknon de Dios, hijos de arriba. Y hablamos que Dios nos adopta y según las leyes terrenales, un hijo adoptado no se puede desadoptar, no se puede desheredar. Nuestro Padre Celestial lo adoptó a usted y me adoptó a mí a través de Jesucristo para nunca desadoptarnos, para nunca dejarnos. Siempre va a estar amparándonos, cuidándonos, protegiéndonos, porque usted y yo somos hijos elegidos de Dios. Resulta que al adoptado lo escogen. Natacha no escogió a ser Ashley. Ashley le llegó. Pero si a ti te toca, tú adoptaste una perra. La perra de Natacha, ella adoptó una perra. Ella escogió adoptar ese animalito. Suena dura la comparación, pero cuando usted tiene la facultad, ella adoptó a Luna, Luna llama a la perra. Cuando usted tiene la facultad de decidir, es diferente a cuando le tocó por lotería. A usted y a mí, Dios en su presciencia nos escogió antes de la fundación del mundo para que usted y yo fuésemos ¿de quién? De Él. Y Él nos llamó para ser santos, puros, limpios, sin mancha, con un corazón apacible, con un corazón bondadoso, para tener gozo, para tener paz. Y eso es de usted.
o esto es de mí. Son cosas que provienen de Dios, que como Él lo eligió, se las da a usted. El problema es que usted no ha decidido aceptar la adopción de Dios. Ahí le tiro esa granada. Usted verá si dice amén o no dice amén. ¿Cómo usted va a tener un encuentro con Jesucristo si no le ha dado permiso a Él de que usted se muestre elegido? Él ya hizo la parte de Él. Dios ya hizo su parte. Dime. ¿Te confundí? Vamos a volver a empezar, mire. Bueno. Usted no ha podido crecer más porque usted no le ha dado la oportunidad a Dios de que le muestre que Él fue el que la eligió a usted. Usted todavía es muy autosuficiente. Dios, yo soy. Y Dios esperando ahí que usted que le dé la oportunidad. A ver, mija, déjeme hablarle pues. Yo quiero encontrarme con usted. Déjeme que yo quiero hablarle a las 3 de la mañana cuando lo despierto. Tan lindo Dios. A las 3 de la mañana. Desocupado. Como Él no tiene nada que hacer. Mentira, es que en el cielo es diferente el horario. Entonces, allá son las 9 de la mañana, aquí son las 3 de la mañana. Usted y yo tenemos que aprender que Él fue el que nos eligió, y como nos eligió, nos eligió, nos adoptó como ¿qué? Como hijos. Y el hijo no deja de ser hijo. Y máxime si es un hijo adoptado. Siendo un hijo adoptado, no tiene nunca la posibilidad de ser desechado. ¿Están conmigo? Santo de Dios, a usted Dios nunca lo va a desechar. Yo quisiera meterle más fuerza, pero es que me duele la gargantica para hablar. A usted nunca Dios lo va a desechar, porque usted es un elegido. Según esta epístola, en el primer capítulo, en el verso 1, Dios le habló a muchos que estaban regados, diciéndoles: a cada uno de ustedes, así estén en la nalga del mundo, allá le llega el Señor. En la Biblia dice la palabra nalga, tranquilos. Lea el libro de los Proverbios y verá que ahí está. No estoy siendo grosero. Así esté por allá, más allá del mundo. Allá el Señor le manda la palabra, le manda la adopción, le manda la escogencia, porque Dios ya lo tenía prescienciado. La presciencia de Dios. ¿Están conmigo? Y ahora viene lo otro, Un cristiano, o más bien un salvo, no debe vivir conforme. Para poder obedecer, Chepe, para poder obedecer, ojo con esto. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando éramos adolescentes, la mamá o el papá lo mandaban a lavar los calzones o a tender la cama y le daba rabia? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos vivían conformes en la casa con lo que le daban? Nadie, nunca, nadie nunca estaba conforme. Si a usted le daban un par de zapatos, usted decía: ¿pero por qué? Yo fui sobrino de la mitad. Entonces a mí me regalaban la ropa del que sobraba de arriba. A mí me tocó los pantalones, esos pantalones Leclerc, esos jeans, que acá arriba eran blancos y le veían las 4 rayas de la bota cuando se la cogían. A mí me tocó eso. A mí me tocó eso. Y mi mamá, los últimos zapatos que me regaló mi mamá, no se me olvidan, había unas tiendas horribles en Bogotá que se llamaban tiendas mitad de precio. Yo maldecía esas tiendas mitad de precio porque vendían unos zapatos que la suela... No, las tiendas. Mi mamá era una santa mujer. Las tiendas, unos zapatos horribles con una suelota que, es más, cada zapato pesaba como 4 toneladas. Y para acabar de ajustar, el zapato en sí era de cartón. En la primer mojada, me dejaron en la... Mire, eso fueron los últimos zapatos que mi mamá me dio. Yo tenía 8 años, me acuerdo como si fuera esta mañana. Yo ya superé eso. Póngale pues cuidado, yo nunca me conformé a eso. A usted le dice Dios en esta mañana, en este día, a través de este magazine, de este show. Dios le dice a usted en este día:
No se conforme. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en donde, en vuestra ignorancia. El Señor le está diciendo a usted, no se conforme. La palabra conformar acá en griego, no lo voy a decir porque usted me regaña porque dice que dijo palabras técnicas. En griego dice sugematizo. Susgematizo. La palabra susgematizo es un molde. Es un molde, como cuando usted hace gelatina o hace una torta, que vacía ahí la harina, la mezcla que hace y cuando la hornea o la refrigera, saca el molde y queda con la forma del molde. Dios le dice a usted, rompa ese molde con el cual fue usted criado de ignorancia de Dios, porque aquí habla específicamente de eso. No se conforme a los deseos que antes tenía, en los cuales vivía. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no conocía. Hoy usted tiene la responsabilidad delante de Dios de que usted ya ha experimentado alguna vez un encuentro con Jesucristo. Hoy usted tiene la responsabilidad delante de Dios de no ser ningún estúpido intelectual, porque Dios le está diciendo a usted que usted tiene la mente de Cristo, usted tiene un espíritu superior, usted es escogido y elegido por Dios. Usted tiene que empezar a entender eso. Usted no es un limitado. Usted no es uno del mundo. Usted no es un cualquiera. Tiene que romper ese molde en el cual usted venía viviendo. Ay, pobrecito de mí. Rompa ese molde de la conmiseración. Es que yo no soy capaz. Rompa ese molde de la limitación. Es que todo el mundo lo hace. Rompa ese molde del conformismo. Es que así me enseñaron a hacerlo. Rompa ese molde de la tradición. Dios le está diciendo a usted lo que antes ignoraba, en lo que usted antes no conocía, rompa ese molde, porque si usted no rompe ese molde, nunca va a ir más allá a donde Dios lo quiere llevar. Muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios. Ay, queremos que el Señor se manifieste. Ay, queremos orar por la gente y que le crezca la pata, que se resucite el muerto, que oremos por el enfermo y sea sano. Pero no invertimos tiempo en la cercanía con Dios. Queremos ver la gloria de Dios, pero no pagamos el precio para estar en la cercanía de Dios, porque todavía estamos siendo regidos por el mundo. A veces queremos hacer la obra de Dios con principios satánicos. Usted como cristiano a veces quiere vivir como un hijo de Dios, como un rey, como un príncipe, y se comporta como un vasallo. Se comporta como un corsario. Yo no se lo estoy diciendo, se lo está mandando decir el Señor. ¿Cierto? Queremos ver la mano poderosa de Dios, pero no pagamos el precio. Seguimos ahí. Ah, es que me quedé sin empleo. ¿Qué voy a hacer ahora? Adoradores de Mamón. Me va dando como una cosita porque tengo, esta palabra la tengo aquí en la boca desde hace días para un par de personas, para decirles adoradores de Mamón. Es más, los veo y me hago... Personas que dicen profesar ser cristianos y dependen de todo menos de Dios. Usted dirá, ay, pues para usted es muy fácil porque a usted le pagan sueldo. Claro, yo soy pastor. Yo digo que soy pastor y la gente mismo me da los diezmos. ¿Mm? Yo sé que eso lo pueden decir. Quiero hacer la claridad. Estoy siendo sarcástico. Yo aquí no recibo sueldo. Cuando uno dice, mira, con lo que más nos encontramos en la calle es con gente que nos critica, que nos da varilla. En estos días me dieron ganas de aplicar el evangelio muscular a dos tipos. Sí. Bendición. Hablando mal de los pastores. Delante de ella y de mí. Y aparte de eso, galanteándole a mi esposa. Yo ahí se la tengo, voy a hablar con calma. ¿Cómo es que llama el del pingüino? Diálogo. Ahí le tengo a diálogo listo.
Pendeja. Yo peleo, yo peleo. Ese día mi esposa me dijo, amor, ¿y por qué no les dijiste nada? Y le dije, no, no es el momento. Va a haber un momento donde yo los voy a coger y los voy a sentar y les voy a aplicar el evangelio muscular. Y me voy a vengar de ellos. No, y sin conocimiento. Yo necesitaba saber cuáles eran sus argumentos. Entonces, Dios, ¿qué nos está diciendo en esta noche para cerrar eso? Este ciclo. No se conforme. Rompa el molde. El molde de la pobreza es un molde que hay que romper. El molde de la escasez es un molde que hay que romper. Lo que pasa es que está tan estructurado aquí que es difícil salir de él. Y es más, cuando alguien de Dios nos dice, rompa ese molde de la pobreza, dice, oiga, ¿acaso yo me creo así? Sí, no estoy hablando de teología de prosperidad. La Biblia dice en el libro de los Proverbios capítulo 17, tal es el hombre en su corazón, tal es él. Lo que el hombre cree de sí, piensa de sí, está convencido de sí, eso que hace, lo proyecta. Y a usted lo van a ver así. Es más, usted quiere saber cómo es, qué proyecta usted, mire lo que piensan las otras personas de usted. ¿Están conmigo? Listo. No se conforme. Un salvo no se conforma, no se amolda. Un salvo no vive conforme a lo que le están hablando en el mundo. Mire, yo les voy a colocar un ejemplo clarísimo. Yo me considero un tipo de buen humor. De buen humor. Yo me considero un tipo de buen humor. A mí me gusta ver trovadores. A mí me gusta ver monólogos. Y yo estoy tomando la decisión de romper eso de mi vida. Porque hoy en día los trovadores, los monólogos, el argumento que tienen o el material que tienen, la materia prima que tienen, la mayoría es de doble sentido. A mí me gustaba, pero me he venido dando cuenta que no es bueno. Entonces he venido rompiendo ese molde. Lamentablemente no hay humoristas cristianos. Debería haberlo. Debería haberlo. Debería haberlo. Bueno, acá en Transformación somos muy humorísticos. Pero escucha esto, yo estoy tratando de romper eso de mi vida. No quiero que no se me sienta aludido nadie aquí. Pero, por ejemplo, cuando hacen videos de TikTok, alguien tiene aquí redes sociales de... Lo que usted proyecta, eso es lo que es. Una recomendación, arrepiéntase. Javier, arrepiéntase. No. Ojo con eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso, sino ¿qué está proyectando usted? Mire, yo no soy amigo de las redes sociales. Yo no soy amigo de las redes sociales. Pero por causa del evangelio me quiero meter en ese tema. Y aquí usted no se imagina lo que yo me la paso aquí haciendo diario, que vengo acá, me pongo a hacer videos y a hacer como shots y tal para enseñar cosas, pero no como lo enseña la gente normalmente. 3 cosas que dice la Biblia que se debía hacer. No me gusta. Yo tuve un programa radial hace muchos años que se llamaba Enigma y era un programa muy juvenil, cristiano juvenil. Ustedes no se imaginan cómo me daban de látigo y de varilla, pero me encantaba mi programa, porque era un programa juvenil, cristiano, con temas actuales y nunca dijimos nada de doble sentido. Todo era muy bíblico, chistes bíblicos, chistes evangélicos, chascarrillos evangélicos. ¿Sí me van a entender, santos de Dios? No se conforme, rompa el molde. Ser cristiano no es llegar a la iglesia y ser amargado, porque es que ahora soy muy santo. Bah. Aquí está una parranda de serias. ¿Están conmigo? El cristiano, el salvo, perdón, el que es salvo, porque cristianos son muchos, pero el que es salvo verdaderamente, ¿cómo debe vivir? Estar siempre, ¿qué? Listo, ceñido los lomos. ¿Cómo debe estar? Sobrio, con templanza. ¿Cómo debe estar? Esperanzado, ¿cierto que sí? ¿Cómo debe ser? Un adoptado, un escogido, ¿cierto que sí? ¿Cómo debe ser? Un inconforme. No se conforme. Hay gente que quiere ganar 6 millones de pesos. Yo tengo más de uno que me ha pedido el favor, pastor, ayúdeme a conseguir empleo. Usted que lo conoce tanta gente. Claro, hermano, ¿qué sabes hacer? Nada.
¿Y cuánto aspiras ganarte? No, unos 5 millones. ¿Y cómo quieres trabajar? Desde la casa. Tuve un discípulo hace como 20 años, cuando era pastor de jóvenes, que me dijo, pastor, yo voy a ser presidente de la República. Y yo lo miré y le dije, ay, papi. Y ya está trabajando siquiera en ser presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio. No, que Dios me puede poner allá. Ahorita está vendiendo OmniLife, Herbalife. Si usted quiere ser, rompa el molde. Quiere ser el presidente, rompa el molde. Dios no lo va a poner allá. Ay, no, hay que hacer una carrera. Ah, sí. Ahí el del error soy yo. El man puede ser el de Herbalife. Bueno, listo. Listo, muy bien. Ahora sí, ya viene el último punto para terminar. El que es salvo debe vivir en santidad. Pa' qué. Póngale pues cuidado. Para usted, ¿qué es ser santo? Dice aquí, voy a volver a leer el pasaje completo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santo? Nanis. En griego, en griego es hagios. Hagios. Se lee hagios, pero es agios con H. Agios. Santo. Y en hebreo es kadosh o kadoish, que significa estar apartado. Cuando se aparta, marca una distancia. Ojo con esto. Cuando la raza humana, manifestada en Adán y Eva, tenían comunión con Jesús, pues con el Padre, con Dios en esa época, hace 6.000 años aproximadamente, dice la Biblia en el Génesis que Jehová todos los días, Yahweh, el Eterno, bajaba. ¿Y cómo estaba con ellos? Cercano. Dios estaba cercano a ellos, ¿sí o no? Pero cuando ellos pecaron, desobedecieron, ¿qué hizo Dios? Ojo pues, Dios es santo. Y como Él es santo, entonces, ¿qué tuvo que hacer? Marcar una distancia. Más adelante, hay una línea que se llama la línea de color escarlata. Más adelante, hablemos de 2 o 3 días después, viene el mismo Señor y dice en el capítulo 3 de Génesis que Dios mismo vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Ahí se manifiesta la línea escarlata o el plan de salvación, la obra de expiación. ¿Quién fue el que los vistió a ellos? Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Se quiso ¿qué? Acercar a ellos. Y para que ellos pudieran acercarse a Él, ¿qué tuvo que hacer Él? Vestirlos con ¿qué? Diga conmigo, sangre. Sangre. Tuvo que matar un corderito y al matar ese corderito con la piel del corderito los vistió a ellos. Ese fue el primer sacrificio de expiación que hubo. ¿Y quién lo hizo? El Eterno, Dios mismo. Porque Él quiere que usted, desde antes de la fundación del mundo, sea un qué de Dios. Elegido. Y un elegido es un santo. La palabra kadosh en hebreo y ha en griego, santo es que Dios quiere que usted esté ¿qué? Con Él. Separado, apartado. Y cuando usted se separa de Dios, ¿qué pasa con las cosas que no son de Dios? Cuando usted se separa con Dios. Cuando usted se separa con Dios, yo no dije se separa de Dios. Cuando usted se separa con Dios, ¿qué pasa con las cosas que están alrededor? Se alejan. Así de simple. ¿Sabe por qué a usted y a mí, a la gente que está afuera, le da rabia que usted y yo digamos que somos santos?
porque los de allá espiritualmente perciben esa santidad. La gente de la calle que está endemoniada saben que usted y yo somos ¿qué? Porque lo que hay en ellos no está en nosotros. Y lo que hay en ellos saben lo que hay en nosotros. Y por eso les da rabia. El Señor Jesucristo dijo, por causa de mí a ustedes los van a aborrecer. Porque la luz que está en ustedes le da rabia a los que, los demonios. Santo de Dios, eso es una cosa que no se puede explicar. Yo puedo desgastarme toda la noche diciéndole esto a usted, pero si usted mismo no empieza a creer que usted es santo, que Dios lo apartó para su gloria, que Dios lo apartó con un propósito, usted va a seguir viviendo en el mundo porque usted todavía pertenece al mundo. Me di a entender, voy a volver a repetir. Si usted no cree que Dios lo separó para su gloria, si usted no cree que Dios lo apartó a usted para alejarlo del mundo, es porque usted todavía está en el mundo. Voy a volverlo a repetir. Si usted no lo cree, ¿usted ya lo entendió? Recuerde que a mí en Colombia me toca pensar en español muy difícil. Mi ser muy, mi ser very mucho, muy bastante. Póngale pues cuidado. Ser santo, gónchale, vale, pues, su merced vos. Ser santo no es caminar con la aureolita. Ser santo no es el concepto de la Iglesia Católica Tradicional Romana, donde la persona después de que se muere lo canonizan. No, ese es un concepto equivocado. Ser santo es porque ya usted pertenece a ¿dónde? A Dios. Voy a repetir lo que he dicho varias veces. Según Colosenses capítulo 2, usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos apartados con Dios, perdón, estamos apartados con Cristo para Dios. Dios que es santo y santísimo, el que es excesivamente santo, se hizo carne para que usted y yo pudiésemos estar cerca de él. Eso la gente lamentablemente no lo entiende, porque la gente todavía está en ese molde. Están bajo, dice 1 Corintios capítulo 4, verso 4. El príncipe de este siglo tiene su mente entenebrecida. Por eso usted y yo debemos orar por esa gente. Gentecita, nosotros aquí ahorita nos gozamos en la alabanza al Señor. Yo voy satisfecho y libre y pasé bacano, ¿cierto? Y mañana me voy a levantar con ánimo y tal. Ahorita hay un poco de gente que se va a ir para el rancho de Juancho a beber, a embrutecerse y van a decir, ¿cómo estamos pasando de rico? Y mañana ese guayabo tan horrible. El peso de conciencia, sin plata. Ser santo, yo sé que la palabra, hablar de santidad es muy lejos, muy amplio. Pero yo quiero que usted entienda esto. El elegido y el santo van de la manito. Y a usted Dios lo escogió. Usted no es santo porque, esa hermana Diana, como es de seria, ella siempre se parcha con la hermana Leida y las dos súper santas. Ser santo no es porque usted tenga los méritos. Alguien una vez me criticó a mí en Fe y Esperanza que porque yo era muy desatinado y que la santidad no se me veía. Yo le dije, gracias a Dios, hermano, la santidad no proviene de usted. Sí, es que era muy desatinado. Era. Sí. Es más, una vez me miré en el espejo y dije, María Alexander, a usted la santidad se le ve por encima, bebé. Sí, el ejemplo. Verán a Dios. Muy bien.
Sí, total. Muy bien. Dice el teleprompter, voy a volver a repetir lo que dice el teleprompter. Santidad, apartado. Acá la palabra santidad es, ya saben que santidad es traído hacia acá, separado, apartado y para un propósito y también marcar distancia. Aquí coloca el ejemplo, sed santos como yo soy santo, como Dios es santo. El ejemplo, ¿quién lo da? Él. La mayoría de personas que se creen muy santas en su manera de ser, religiositos muy, dicen, sin santidad nadie verá a Dios. Y asocian la santidad con la manera de vestir, con lo externo. En estos días escuché un predicador, yo no sé a esa gente porque, bueno, predicador diciendo que el que usa candado aquí en la barba, los hombres que usan candado, están haciendo una alusión a la vagina de la mujer. No, delante de Dios. Es más, busquen en internet, se llama el destroza iglesias o desocupa iglesias. Así es. A los que les gusta mirar tanta chéchere por ahí, busquen ese tipo de estúpidos para que los vean. Que es que el que usa, entonces yo tengo mera vaginota acá arriba. Asocian el concepto de santidad con lo que nos ha vendido la iglesia romana, papal. El concepto de santidad que externo, de obras. ¿Qué pasa? Qué risa. Una vez, ya con esto termino, una vez un tipo, yo estaba predicando solito en el centro de la moda y el tipo llega y me dice, ¿usted que es un adúltero? Yo lo miré. Yo tenía como 30 personas ahí escuchando la palabra de Dios porque yo estaba predicando. Y el tipo me empieza a decir ese tipo de cosas. ¿Qué? Yo le digo, ¿oíste, hombre Gabriel? Ay, perdón. Bueno, hermano teatral, hermano, a mí me dio rabia, en su momento me dio rabia. Pero vean, en vez de estar pensando en que se están salvando las almas, empieza a decirme que soy un adúltero. ¿Por qué? Por la palabra, un adúltero de la Biblia y tal. Bueno, le digo, ¿oíste, hombre, hermano Gabriel? ¿Vos cuántas veces te masturbas en el baño? ¿Cuántos pensamientos homosexuales has tenido? ¿Cuántas veces vos has menospreciado a tu mujer? El tipo apenas me miró. Cuando empecé a bombardearlo con ese tipo de cosas, le dije, eso no es ser santo. Y ahí usted está vestido bonito y peinado como un santo. Como que le atiné a 2 o 3. Le atiné a 2 o 3 de las que tenía el tipo. La santidad nunca va a ser externa. La santidad nunca va a ser externa. La santidad es la convicción que usted tenga de que como Él es santo, Él es el que me santifica a mí. ¿Y cuándo usted va a ser santo? Cuando Él lo escoja a usted. De los que están aquí, ¿cuántos son escogidos? Entonces ya lo santificó. Junto, paralelo al proceso de santificación, hay un proceso que se llama regeneración. ¿Cuántos estamos siendo regenerados? Bueno, vamos a decirlo nuevamente. ¿Cuántos estamos siendo regenerados? En el próximo episodio vamos a hablar cómo hacer para matar las obras de la carne. ¿Por qué le da risa? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí estamos siendo regenerados? ¿Eso implica que perdí mi santidad? No, al contrario, certifica que yo soy un santo, porque el que no es santo no se regenera. El que no es santo se degenera, pero el que es santo y está santificado por Dios está regenerado. ¿Cuántos de los que están aquí practicamos principios de salvación? Gloria a Dios, hermanos. Y si no lo estamos practicando, vamos a buscar quien nos ayude a practicarlos. Para eso es la iglesia. Para eso es. Aquí quién viene. Aquí venimos los heridos. Aquí venimos los enfermos. Aquí venimos los que estamos quebrados, rotos, rompidos, con la sufrición, para que aquí Dios nos ayude. ¿Listo? Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias a Dios.